Y ahora sí, estamos acá en el Café La República, que lo hemos trasladado ya desde hace 3 semanas a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y hoy nos damos un gusto, como solemos hacer con Santiago. Con Santiago, este lugar es un lugar de libertad, es un lugar donde nosotros dejamos que los pensamientos nos lleven. Todos los domingos, te cuento, Pola, que estás acá, estoy hablando de ella, Pola Oloquizarac, invitada nuestra de lujo, hoy al Café La República, además del programa. Hoy la invitamos al Café La República, a este lugar donde nosotros, mirá, primero disfrutamos cuando lo preparamos. Nosotros nos juntamos habitualmente con Santiago el día anterior, antes nos vemos durante la semana, pero el día anterior nos sentamos y peloteamos. Y nos vamos disparando ideas, nos vamos elevando. Generalmente las ideas las trae Santiago y yo hago lo mismo, lo que puedo, soy periodista. Ahí sí soy periodista. Entonces, bueno, nada, queríamos seguir un poquito charlando con Pola, que está en Buenos Aires, ella vive en Barcelona, acaba de presentar Galería de Celebridades Argentinas. Son retratos, magníficos retratos, yo diría, de la política argentina y de alguna manera de la sociedad argentina. De alguna manera. Así es, y veníamos conversando con ella sobre algo que me parece tan fascinante, ¿no? Que es el anhelo de identidad inequívoca que un político suele tener para proyectar su imagen socialmente. Y cuando esa identidad es materia de exploración reflexiva, analítica y expresiva por parte de una escritora como ella, bueno, empieza a acusar fisuras, empieza a perder ese carácter indiscutible y cierto para convertirse en algo complejo y tal vez incierto. Es así, ¿no? A mí me parece que es súper interesante, digamos, como la forma en la que yo trabajo es, yo me miro todas las entrevistas, anoto los hechos, quiero decir, y como me gusta tener todo sobre la mesa. Y luego trabajo sobre realmente lo que ellos han dicho, lo que ellos han hecho. Y me parece que en realidad, como el efecto un poco que tienen los textos, es que vos podés como ver la trayectoria de una persona en relación a facts, digamos, como a hechos. Y me parece que muchas veces en Argentina tenemos una tendencia a dejarnos llevar por como olas de discurso que nos acarrean, que pensamos, bueno, estamos como en esta zona del discurso y no en esta otra, y no terminamos mirando tanto los hechos. También porque, bueno, es normal que eso pase porque el peronismo es un vendaval de discurso, quiero decir, es lo único que produce, es pura ensayística, no sé, como desde el ámbito de las facultades sociales. Y eso también es curioso porque, por ejemplo, hay tantos fenómenos sociológicos nuevos y el peronismo no los está mirando, quiero decir, no le interesan. Quiero decir, hay una aparición de un no Estado paralelo a cómo funciona el Estado, digamos, con el nivel de informalidad que hay, digamos, como tantas personas que ganan dinero por internet, por ejemplo, y claro, necesitan como valerse de cuevas que los destruyen. Hay realmente toda una economía paralela, y eso, por supuesto, genera otro tipo de sociología, otro tipo de juventud, otro tipo de relación con el capital. Claro. Déjame que te pregunte, vincule dos cosas que me parece que están vinculadas. La primera es cómo te sentiste, cómo hiciste, cómo te sobrepusiste a esa condición de minoría en el mundo intelectual de estos años, en el medio argentino. ¿Por ser mujer? No. Me estoy refiriendo a no ser kirchnerista. En ese establishment, bueno, porque nos guste o no, el mundo de la cultura estuvo muy... había demasiada gente de ese lado. A mí no había me demasiada gustan los lugares con tan bueno, llenos, no. Pero ¿cómo te llevaste? Porque supongo que habrá sido... Y la segunda cosa que creo que está ligada a ella es cómo construiste ciertas trincheras desde las redes sociales. Porque además vos sos una figura de las redes sociales. Usás mucho las redes sociales. Las usás, no sé si mucho, las usás. Me divierto un montón en las redes sociales y la verdad es que, a ver, para contestarte me gustaría como contarte cómo fue cuando salió mi primer libro, sí. Las teorías salvajes. Ajá. Yo publiqué ese libro en la última semana de 2008 y a los 3 meses
leí en internet que había una gente que había escrito como un largo escrito donde pedían que yo hiciera un desagravio a la facultad, decían que lo que yo había hecho era una novela y que tenía que hacer una retractación pública de mi libro en la Facultad de Filosofía y Letras, que era donde yo estaba. O mi lugar de pertenencia, si querés, porque yo, bueno, soy de filosofía como Santiago. Y eso fue un shock para mí, pero la verdad que a la vez ya en ese momento me pareció totalmente espectacular porque alguien había recibido la estocada de mi esgrima. Claro. A mí me interesaban mucho los años 70, era una comedia con los años 70, era como una especie de ajuste de cuentas con esa era, donde yo había visto como la romantización del héroe montonero. Mira, bueno, ¿en serio? Entonces la narradora secuestra a un ex montonero y lo somete a sus encantos. Bueno, es bastante erótico el libro, es divertido. Y bueno, se pusieron tan nerviosos, se pusieron locos. Y bueno, y esa fue como mi primera experiencia en las redes sociales, donde la pasé mal, porque bueno, si bien me encantó que estos chicos, uno de ellos es Damián Celsi, que ahora es intendente, o era intendente porque lo fueron, de Hurlingham. Bueno, después él se puso a escribir panegíricos sobre Máximo Kirchner, digamos, o sea, pasó de escribir sobre mí a escribir sobre Máximo directamente. Y en ese momento sí viví como muchísimos ataques en un momento donde las redes sociales no estaban tan masificadas, y en ese momento sí, la verdad es como que me choqueó. Pero ahora, digamos, una vez que pasó eso y como que lo entendí, ahora entiendo la máquina. Entonces, la verdad que la uso la uso como una parte de la escritura para divertirme. Claro. Y me parece súper interesante lo que pasa también, porque me parece que cuando la gente reacciona ante un texto, ese es el efecto que tiene que tener la literatura. O sea, la literatura como tremenda te toca. Claro. No es que pasa y no pasa nada. O sea, te toca y algo tenés que decir y tenés una reacción visceral. Tu visceralidad la escribís como en este ensayo colectivo, digamos, donde está todo el mundo, como este ruido, etcétera. A mí me parece interesantísimo. Además, la verdad es que me aburriría si todo el mundo piensa como yo, si a todo el mundo le gusta lo que hago. O sea, me parece genial que se discuta, como que se planteen cosas. Me parece interesante. No desestimo los trolls. De hecho, para mí son musas los trolls. Estamos ante una pluralista, pero absoluta, intransigente en su disposición a la diversidad, pero quiero decirlo en serio, realmente. Ahora, hay distintos tipos de reacciones frente a lo que uno escribe, Pola, porque con Jorge siempre en el programa nos gusta analizar las intransigencias de la ideología. La ideología suele ser intransigente en cuanto a que no discute con quien no coincide con ella, dándole la oportunidad de que tenga derecho a la diferencia. Discute para aniquilar la diferencia. Entonces yo creo que entre quienes reaccionan ante tu literatura están los que los hacen con un sentido mayor de la convivencia y los que, si pudieran irse a donde vivís a cortarte la cabeza, lo harían desde el punto de vista de la intolerancia que tienen a esa misma diversidad de puntos de vista que vos encarnás con tus análisis. Por supuesto que sí, y tenés razón, la intolerancia existe. O sea, que a mí me guste bajarle el precio y hacerme la canchera es otra cosa, pero existe, es tremenda. La ideología busca desarticular, quieren aplastarte. Pero ¿sabes qué? A mí yo nunca fui muy buena victimizándome. La verdad es como que no me sale y no es mi estilo. Entonces es como algo que no transité. Creo que es como un género literario, digamos, que claro, bueno, que tendría que no sé, que investigar en algún momento, pero todavía no llegó el momento. Espero que tampoco llegue. No sé, me parece, ¿sabes qué? Me parece que hay algo de la guerra de guerrillas en las redes sociales. Sí. Y que es un poco un videojuego para mí. Y me divierte mucho. Siento como que bajo en bastardilla y ¡pum! Puedo tirar una granada y se pueden volver locos. Y digamos, como hay algo súper literario, digamos. Es una guerra simbólica. Y como me metí son las palabras, no puedo decir que no la disfrute. Prefiero todo, o sea, tengo la suerte de haber nacido ahora y no hace 100 años, donde, bueno, o sea, si hubiera nacido como en otro cuerpo, no sé, hubiera tenido que ir a la guerra, empuñado armas o algo así horroroso.
Me gusta más este tipo de armas y bueno, es como es lo que estudio también. Estamos hablando la invitamos hoy a nuestra tertulia semanal, este Café de la República, a Pola Oloizarac. Y bueno, estaba pensando, Santiago, mientras Pola hablaba de estas batallitas, de nuestra guerrita de retórica, Claro, me parece que ahí también está la vena del escritor, en el sentido de la ironía, del sarcasmo, del uso del sarcasmo. Estaba pensando en Borges, porque las batallas de Borges no eran dramáticas. Normalmente los hacía polvo con la ironía. No se los tomaba muy en serio. Me parece que es un gran mérito. Sí, me parece un gran mérito. Sí, es no quedar atrapado en la literalidad. Me parece, ¿no? Me parece que es una defensa muy importante. Hay una estirpe, ¿no? Jonathan Swift, Oscar Wilde, Borges, claro. Nuestra amiga hoy. Estamos haciendo. me honra demasiado. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando en que la cuestión de esta creación de una hegemonía cultural, ¿no? Sí. Que es lo que hablábamos antes, donde, claro, existen enemigos, existen voces a las cuales hay que acallar. Digamos, en mi caso, esos intentos de acallarme no son exitosos, porque bueno, me las arreglo, me apaño para usarlo a mi favor en mi propio aikido. Pero una cosa que yo observé y que me parece más problemática es que, digamos, entiendo, esta es la construcción del kirchnerismo, esa es la forma en la que ellos hacen cultura, pero luego también observo que, por ejemplo, en el otro lado, en el otro espectro cultural, yo no tengo valor político para ellos y por lo tanto no prefieren que yo no esté ahí tampoco. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque, a ver, para por ejemplo, no sé, un Ministerio de Cultura, ellos se jactan mucho más de haber dado vuelta al peronista y demostrarlo de que está de su lado y mirá, y tengo, digamos, justamente esos son los que tienen valor político. Lo que ellos no quieren es, por el contrario, parecer que están, no sé, como siendo amorosos con la gente que piensa como ellos. Entonces se termina generando como una situación de orfandad mayor en el espectro que supuestamente vota igual que vos, en el mundo de los políticos, ¿no? Sí, No hablo de sí. los lectores, que de los peronistas, que al final del día te tratan bien, porque ellos les gustaría que vos te pases de ese otro lado. Tengo alguna... Tenés valor para ellos. Sí. Me hace dudar una sola cosa. Yo creo que hay un problema digamos, en el otro lado, por llamarlo de alguna manera, que es cierta subestimación de los valores simbólicos, ¿no? No sé cuánto. No sé por cuánto. Supuesto que ahora sí. puede ser que haya un sector que lo esté comprendiendo mejor, Sí. pero han sido burros también en la la batalla se la han dejado ganar también. No digo que sea la única. No. ¿Sabes qué? Yo creo mucho tiempo pensé en eso y creo que era como una, no sé, como una forma también como de perdonarlos. Bueno, qué sé yo, son un poco ignorantes, no entienden la importancia. Y creo que todo lo contrario, porque creo que justamente ven la importancia de la cultura, pero se dan cuenta que la cultura, para ganar las elecciones, digamos, los recursos tienen que ir ahí donde están los peronistas que se puedan asociar y poner la cucarda propia. ¿Entendés? Bueno, me acuerdo ponerle de unas escenas donde apenas pierde las PASO Macri. Aparece un ministro con todas las personas que habían integrado, no sé, la mesa del hambre, ponerle. O sea, digamos, ¿cuál es, digamos, cómo tiene que reaccionar la cultura? Y lo que nosotros tenemos que hacer es como cooptar o intentar cooptar, y incluso lo que es interesante es que nunca les termina de salir, pero ellos sienten que esa es la batalla que tienen que dar, ¿entendés? Como que la gente como yo, bueno, no sé, escribiré en Barcelona, digo, me doy cuenta hasta como con, no sé, como los medios como que son afines, digamos, es algo que lo veo y me parece problemático. Claro. Sí, sí lo es. Yo diría que, ya que entramos en el terreno de intercambio de ideas vamos a decir, sobre el porvenir de la política en la Argentina, para ir redondeando un poco esta tertulia con Pola. ¿Qué esperamos de la oposición? Y de la oposición, al menos yo lo que espero es que capitalice sus fracasos. Es que tenga capacidad de discernir en qué no fue apta,
no solo en qué se equivocó, porque el error es inherente a cualquiera, pero la aptitud no. La aptitud tiene que ver con la formación, con la capacidad de discernimiento. Y yo creo que la oposición, si es capaz de advertir en qué contribuyó a sostener el statu quo, si se da cuenta de eso, puede ir generando una alternativa y deparándote un nuevo desafío como escritora. Puede ser, me parece interesantísima la idea. Me parece que incluso que hay dos vertientes, dos relaciones con la cultura posibles. Como hay una que me parece que es la misma de Massa, que es donde la cultura es, digamos, es como la continuidad del kirchnerismo. O sea, es como decir, bueno, Agenda 2030, sigamos las infancias trans, etcétera. Me parece que esa es mucho más la línea de Larreta. Y me parece que, no sé, como que me parece que Bullrich quizás sí le interesaría hacer otra cosa. Sí, yo también creo que, bueno, no nos alcanza el tiempo, por suerte. Hagamos, si les parece, una pausa. Una pausa. ¿Vos querés que Pola se quede o le damos absolutamente la libertad? que se quede? Mirá, Muchas ¿vos gracias, te quedás, Pola? Sí, me encanta. Bueno, estar acá. entonces vamos a un tema y volvemos. Está acá con nosotros Pola Oloixarac, autora de Galería de Celebridades Argentinas, autora de muchos libros. Este es el que vino ahora de editorial del Zorzal, de nuestro amigo Leopoldo Culés. Vino a presentar a Buenos Aires. Ella vive en Barcelona. Vamos a un tema. Bueno, estamos acá en el Café de la República, en la Feria del Libro. Este último día para nosotros en este estudio maravilloso de la M1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy con una invitada que nos encanta. Ella es Pola Oloixarac, ella autora de muchos libros, de novelas, pero que ahora ha sacado en la Argentina, Galería de Celebridades Argentinas, precisamente, retratos increíbles sobre la política local. Así que estamos con ella. Así es, estamos con, yo me animo a decirlo, una poeta. Quiero ser claro, no porque cultive el género literario así llamado, sino porque la poesía es una intensidad determinada del lenguaje. No es la propiedad de un género, es un rasgo distintivo del empleo de la lengua. Y poeta es el que es capaz de alcanzar esa intensidad. Y entonces estaba recordando, Pola, una reflexión de Theodore Renke, que es un poeta norteamericano, fallecido hace ya 60 años, que dice así, y lo pongo a tu consideración para que nos digas cómo repercute en vos esta idea. Un poeta, alguien que nunca está satisfecho con decir una cosa a la vez. ¿Qué te parece esto? Me parece hermoso. Me hace pensar en cómo, bueno, como la forma en la que manejan los adjetivos, tanto Borges como, no sé, Nabokov, que es otra persona que me enloquece. Viste que Borges tenía como todo un régimen al respecto. Viste, me acuerdo como la dolorosa y húmida eco, la mezcla de un adjetivo físico y un adjetivo moral, y él habla como de esa perfección. Pero después también en ese como balance aparecen otras adjetivaciones donde, por ejemplo, le interesa que haya una raíz latina y una raíz sajona. O sea, no me acuerdo como un ejemplo, pero, a ver, por ejemplo, ghost es una palabra que es fantasma, pero tiene una raíz sajona. Y en cambio tenés spirit, que es, o espíritu, que tiene la raíz latina. Entonces, como hay balances que además están por debajo, ¿no? Donde vos tenés que conocer las raíces de las palabras, y todo eso reverbera en la música que querés, que es una música mental, porque además del sonido que producís es la sensación interior ante el impacto de las palabras. Me gusta pensarlo así. Sí, la música apareció en la reflexión de Pola, y creo que finalmente los escritores, tenemos que ser francos, hay algo que le envidiamos a los músicos, y lo enunció muy bien San Agustín. San Agustín dijo esto: la música no tiene ningún sentido, pero puebla nuestra vida de significado. Me parece extraordinario, no porque la música en verdad no remita a un tema, pero creo que nos colma con algo que va más allá
de lo que es la literalidad de las palabras. Nosotros de algún modo, y lo dice Borges en el poema que le dedica a Brahms, de algún modo nosotros estamos al servicio de los significados. No podemos terminar de desprendernos de ellos porque si no el lenguaje no tendría consistencia. Pero la música va más allá de los significados y nos colma, ¿no?, con una potencia tan grande de sentido para nuestra vida, que produce cierta envidia por parte de los escritores, pero no porque no amemos los significados, sino porque estamos atados al riesgo de la literalidad, a que no se nos entienda como queremos, a que se nos tome lo que decimos de una manera que rehúya la comprensión de nuestra vivencia de esto que dice Red, que no resignados a decir una cosa sola a la vez, queremos decir algo más. Y ese algo más yo lo veo en el libro de Pola. Lo redondeo de ese modo. Aquí hay dolor también. Aquí hay dolor. No solamente está la alegría de componer, la ironía con que ella se enfrenta a sus personajes. Hay también una experiencia de lo político que viene a decir: bueno, ¿dónde está la dimensión de lo trágico en el hecho de que la política esté tan asociada a lo inauténtico? Te pregunto. Ay, me vuelve loca lo que decís. Me parece que sí, que justamente es dramática la forma en la que vivimos en cierta inautenticidad, donde tenemos como que aceptar como verdaderos una serie como discursos, una versión de qué es lo que viene a ser el mundo en el que vivimos, y que quizás realmente no lo es. Quiero decir, el Estado no es verídico en su representación del mundo. Digo, cuando Alberto habla de que la inflación es psicológica, que el problema es el pequeño comerciante, está representando, está queriendo como decir que eso que pasa en realidad no es tan así. Lo está tratando, digamos, como de llevar a otra versión como amigable a su mediocridad, amigable a su carencia. Y existe una violencia en eso, es una violencia terrible porque es como obligarte a decir esta es la verdad cuando es una falsedad. Yo pienso en Victoria Ocampo cuando ella estuvo en la cárcel, cuando el régimen peronista la puso en el asilo del Buen Pastor. Cuando ella escribió sus sensaciones al respecto, ella puso que agradecía ese momento, decía: gracias porque al fin vivo en la verdad. Este régimen es una cárcel y esta falta de república es una cárcel, y al fin, ahora que estoy en la cárcel, lo puedo decir, y ahora vivo en la verdad. Y siempre me da como siento la piel de gallina cuando pienso en ese ensayo de Victoria. Sí, bueno, nos estamos poniendo un poquito más serios porque sí, detrás hizo bien Santiago quizás en observar esta cuestión, porque la ironía es un arma filosa, es una forma que tenemos también de alivianar nuestras penas, ¿no? De alivianarlas, de ponerlas en un lugar que nos permita también gobernarlas de alguna forma. Pero estamos entrando en un territorio donde me parece muy, muy trascendente lo que dice Pola. Yo creo, lo decíamos al comienzo de este programa, antes de que vos llegues, Pola, hay una insólita desaparición del sentido de las palabras en los discursos oficiales. Porque además de lo que dicen, hay algo más inquietante, en mi opinión, que es que a nadie le importa. Es decir, hemos llegado a un punto donde ya no interesa lo que Alberto Fernández diga. Hubo cadena nacional esta semana. Hubo cadena nacional en Argentina, yo lo dije al principio. Lo dijo en el editorial de hoy. Claro, sí. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo yo me acuerdo pocas cosas de mi infancia. Sí, pero a los 5 años, cuando mi papá esperaba que gane Frondizi las elecciones, estaba esperando el resultado de las elecciones. Me acuerdo, viste que uno tiene pocas imágenes de los 5 años, pocas. Y yo me lo acuerdo a mi papá, al lado de la radio, pidiendo silencio a todos nosotros, escuchando el discurso inaugural del mandato de Frondizi como una esperanza. Y entonces digo, pucha, la cadena nacional era pasa algo.
tenía una pasa algo. consistencia. Alberto habla en la cadena nacional como si... No sabes si es Ariel Tarico, digamos. Es una cosa Puede ser insólita. uno o el otro. Claro. Y él tampoco sabe si está en Twitter o está en Facebook o está en la cadena nacional, que dicho sea de paso, nos obliga a todos a escuchar, por lo menos aquellos que están en la radio, aquellos que... Es una imposición, Eso ¿no es es cierto? insólita, Pero es la ¿no? imposición de un vacío hoy en día, porque se le salió la cadena. Alberto Sí, Fernández. sí. En el Yo sentido creo de que- que no advierte lo que va de la consistencia de la palabra a la inconsistencia o no le importa. Me gustó asociar a Alberto con un cuento de Juan Carlos Sonetti, que es este increíble autor uruguayo, Sí, y que sí. para mí es el autor de uno de los cuentos que más miedo me produce. O sea, pienso en ese cuento y siento miedo y se los recomiendo. El cuento de Onetti se llama Bienvenido Bob y yo hice mi versión que es Bienvenida Cris, sobre la relación. ¿En el pozo dónde En- lo leíste? Bueno, No recordás. lo leí No en importa. internet. Está bien. Bueno, es que la verdad es que es complicado, ¿sabes? Me mudé tantas veces que tengo, no sé, Bueno. o sea, viví en Bariloche, en San Francisco, o sea, no tengo mi biblioteca consolidada, Claro. entonces la verdad que sí, uso un montón internet. Claro. Bueno, ¿Y por qué ese cuento te da miedo? Veámoslo un poco. Mira, es fascinante el cuento. Es el narrador, vos no sabés cómo se llama, y te cuenta que está esta persona, que es como este muchacho rubio, como lleno de promesas, como carismático, encantador, a él le gusta la hermana de él, la hermana no le da bola, bueno, pero él se da cuenta cómo lo mira con ironía, lo mira con sorna. El narrador nota el desprecio que este personaje Bob tiene sobre él. Bueno, la cosa es que en algún momento Bob le dice, bueno, te vas a casar con mi hermana, porque ya sos demasiado viejo ya no sos un hombre extraordinario. O sea, le dice algo hiriente. Sí. Él, o sea, trata de defenderse, bueno, tiene su trifulca y efectivamente Inés, que tiene las facciones de él, deja de mirarlo, ¿no? Esa conexión que tenían la pierde. Ajá. Pasa el tiempo, él por supuesto, bueno, sueña con en algún momento vengarse, hasta que lo vuelve a ver. Y lo vuelve a ver a Bob. Pasaron los años y Bob ya no es ese muchacho lleno de promesa. Ya ha ingresado en el amargo mundo de los adultos y bueno, se emborracha en bares así, y se llena de amor, porque dice, nada me produce más placer que elevarlo todos los días, a recordar los días de Bob y verlo caer. Verlo Qué como, tremendo, ¿eh? o sea, verlo como él está preso de su propia mediocridad y o sea, yo se la recuerdo cada vez y lo prefiero al amor de cualquier mujer. Esta venganza es mía Tremendo. todos los días, Onetti. cada día. Tremendo. Qué extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Él que fue además el gran amor de Idea Vilariño. Claro. Inmensa poeta. Inmensa poeta. Inmensa que poeta. tiene Con un final 90 años, trágico, es tan ¿no? Sí, porque él maravilloso. se va a trágico, España. un final Él trágico. se va a España, ya queda sola. Yo hablé Claro. con ella en aquellos días y ella tiene un poema que le dedica a él, donde le va contando, ¿no?, lo que es su vida después de haberlo perdido. No cuidaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te veré morir. Oh, impresionante, sí. Increíble idea. ¿Podemos tener un programa adicional para seguir conversando con esta señora? Lindo, ¿no? Nos vamos a invitar todos los domingos, Sí, pero sí. vive en Barcelona. Ay, yo bien, feliz, pero con lo ¿por que qué? me gusta estar en Buenos Aires. Vive en Barcelona. A nosotros claro. nos gusta ir a Barcelona igual, ¿eh? Venga. Nos gusta. Sí, ¿no? yo creo. Bueno, yo tengo una hija allí, así que ya Claro. te contaré ¿En serio? después. Ay, Y nosotros qué vamos genial. mucho, yo voy mucho, sí. Bueno, estuvimos el año pasado, tuvimos la suerte de presentar Claro, mi tu libro. también del Sorsal, allá en España. Editorial del Sorsal, sí. espectacular, de Leopoldo Lucules, que es, Sí. un Un amigazo. tipazo tan brillante. Matemático, ¿sabes? Sí, bueno, vos lo sí, conocés. sí, lo conozco. Te estoy ¿no? hablando como si no lo Versátil, en fin, un hombre de cultura, realmente. Divertidísimo, súper Y irónico. muy divertido. Bueno, nosotros estamos con Paula Oloixarac, ya la estamos por dejar en libertad, pobrecita, la hemos secuestrado. Vino por un ratito, vino por 15 minutos para hablar de Galería de Celebridades Argentinas, el libro que presentó ayer en la feria.
Nos presentamos el viernes con Gonzalo Garcés y con Ariel Schettini, y la verdad que estuvo Antes de maravilloso. ayer, perdón, antes de ayer. Sí, el 12 de mayo lo presentamos. Claro, y lamenté no poder venir, pero tenía muchas y estuvo lindo. Fue precioso. Ariel Schettini leyó un texto tan increíble. Además, él había presentado también mi primera novela, Las teorías salvajes, y de hecho él recordó que tenía también un color así rosa chicle. Mirá. Rosa Bueno, chicle, bubblegum. Sí, y bueno, hizo un texto, bueno, él es como realmente uno de mis poetas favoritos, un crítico increíble. Y Gonzalo Garcés, bueno, también es un súper narrador. Bueno, gran escritor argentino. Gran escritor argentino. Bueno, elegantísimo. Dos mujeres le dieron mucha vida este año a la feria. Una, sin duda, fue Pola, y la otra, Irene Vallejo. Claro. Irene Vallejo, que estuvo aquí en Buenos Aires, Sí, que claro. el viernes también presentó ese maravilloso ensayo, también colmado de vida y de intensidad, dedicado a descubrir el origen de la escritura. Qué precioso. Qué sí. precioso ensayo. Sí, muy interesante la actividad de la feria. Bueno, de paso, digamos, Santiago, acá estamos en Café La República, hoy en la Feria del Libro, en el estudio de la M1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, y a la 1 se abrió la puerta. Cuando nosotros venimos acá, estamos en soledad en la feria, pero a la 1 se abre y empieza el recorrer de la gente. La caravana la caravana del entusiasmo del lector. Es maravilloso. Los que hurgan, miran, tocan los libros. Hoy, qué delicia, ¿no? Hoy último día, ¿no? No, y es genial porque descubrí que hay algunos stands que tienen bastantes descuentos. Entonces, si vos comprás como de, no sé, 2, 3 libros, te hacen descuento, y la verdad que está buenísimo. Sí, es muy bueno, es muy lindo. Bueno, hay gente que está aprovechando. Es extraordinario que, a pesar de todo, Buenos Aires siga teniendo esta actividad cultural, esta convocatoria, del libro, de la cultura. Me parece siempre sorprendente. Sí. Acá nosotros, te voy a contar algo ya así de viejo. La Feria del Libro siempre fue un lugar de libertad. Yo lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo en la época de la dictadura. ¿En serio? Porque vos verías, era una isla, no se hacía acá, se hacía en el centro de exposiciones en Figueroa Alcorta. Yo fui a ese también, mirá, fui de vos eras una chiquita. niñita, claro. No, pero yo fui, me recuerdo de ir a la Feria del Libro, me fascinaba, me acuerdo que me gustaba, pues yo leía el diario, no sé, tipo, era chica. Bueno, tuve como distintos momentos, pero me acuerdo como que cuando tenía 13, 14 leía el diario y me gustaba mucho Laura Ramos, las crónicas Claro. que ella hacía en Clarín, me volvía loca y fui a su presentación y le hablé, bueno, y tenía todo no sé, me acuerdo como, no sé, Pipo Pescador y como juntar las firmas, todo me parecía Sí. fascinante. Y Eso sigue es una- siendo igual, es Sí, espectacular. es espectacular. Es una fiesta del libro. Una fiesta del libro. Yo nunca Bueno, había presentado un libro acá, además, así que para mí fue un qué mega lindo, súper honor. Qué lindo, Fue sí. súper. Qué hermoso. Eso es qué hermoso. Bueno, Sí. será el primero de los que vengan. Querido Santiago, querida Pola, gracias por acompañarnos. Le hemos pasado una tertulia Hermoso momento, magnífica. hermoso momento. Nosotros ahora nos vamos a ir a un corte y va a venir acá, va a venir al éter, en realidad lo vamos a hacer por el aire, Graciela Fernández Mejide, Ay, qué con genial. Pablo Marmorato, porque ellos siguen en un programa que se llama ¿Por qué? Así que nosotros nos Hacemos el pase con Hacemos el ella, pase los con últimos minutos de nuestro programa. Genial. La escuchamos y le damos el lugar que le corresponde. Maravillosa. Vamos Muchas a un gracias tema. por Gracias, recibirme. Pola, Gracias, gracias. de Un verdad. placer Gracias. tenerte. Gracias. Gracias. Y ahora sí, pasadas las 13:45, ya son casi las 13:49, nos encontramos en Café La República con, como todas las semanas, con nuestra querida Graciela Fernández Así es. Mejide y Pablo Marmorato para hacer el pase. Para el pase de la pregunta. Haz la pregunta. Porque, Eso. hola Graciela, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Dicen. Bien, querida. Me alegro muchísimo. Bueno, igualmente de escucharte y de invitarte con cierta urgencia conceptual, diría. Porque vos sabés que hoy hemos abordado en el editorial, a través de Jorge, el editorial de Jorge, estuvo dedicado al análisis de la cadena nacional, tal como
pudo él verlo en un contraste muy, muy nítido entre la significación que en el pasado tenía una cadena nacional como expresión de un tema trascendente y de una preocupación que merecía la atención de la ciudadanía, a esta irrelevancia creciente que han tomado las cadenas nacionales en boca del oficialismo, que han tendido cada vez más a banalizar la palabra, a banalizar el sentido de esa cadena y a devolvernos a ese terreno donde se habla, como dijo Jorge muy bien, yo lo anoté, se habla para estar, se habla para ser y no porque en verdad se tenga algo relevante que decir. ¿Cómo ves ese pasaje de la cadena nacional de ayer a la de hoy? Totalmente de acuerdo. Cuando vos hablaste ayer y hace rato, no había cadenas nacionales a cada rato, por empezar. Exactamente. Quien hace una cadena nacional es un funcionario alto, generalmente él o la presidente. Y es porque tiene que comunicar a mucha gente, a la mayor cantidad de gente posible, algo trascendental para el país. Para eso se interrumpen otros programas, por ejemplo. Por supuesto. Y donde la gente está interesado y que más de una vez maldice que haya sido interrumpido hoy. ¿Por qué? Y porque se lo elige para chicanear, para discutir con otro sector, sea del partido interno del que gobierna o con el oficialismo o con la Corte Suprema. Es decir, se la utiliza como un escenario más de la lucha política, no de la información de cómo el gobierno va a hablar con nosotros. Claro. A mí me parece, Graciela, de paso... Sí, dale. ¿Cómo? Perdón. No, de paso le damos la bienvenida a Pablo, que ya está incorporado a la conversación. Hola, Pablo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí. Hola, ¿Cómo te viejo, va, ¿qué Pablo? tal? Bueno, sí, a mí me parece, Graciela, coincido con vos, coincidimos con Santiago. Es parte de, en realidad lo que queremos decir es parte de la desvalorización de la palabra pública, que se haya banalizado la cadena nacional. Yo recordaba lo que significaban para mí las cadenas nacionales cuando era chico, de esas pocas imágenes que tengo de mi infancia. Una de ellas era la cadena nacional porque significaba que algo importante ocurría. Y hoy, una cadena nacional como la de esta semana, hemos tenido una cadena nacional, no significó nada en la vida de los ciudadanos. Eso es dramático. Sí, y además se da otra cuestión, ¿no? En general, gente que llega a escuchar eso, o un pedazo, lo que fuera, después utiliza otras cadenas, que son las redes, Por supuesto. y ahí aparecen, en general, las burlas más duras y más crudas, cuando uno se siente decepcionado. Yo imagino... Claro, es una respuesta, digamos, a la decepción generada. A esa decepción se responde desde las redes, a veces en un intercambio de desencantos, porque también convengamos que el discurso oficial aspira a ser significativo, se le dice que no lo es, pero al mismo tiempo lo que se expresa en esa decepción es una caída muy profunda de aquellos valores que antes le infundían consistencia a lo que podía ser la información y la palabra. Ese desierto de pérdida de significados, me imagino cómo debe repercutir en las sensibilidades más jóvenes, en aquellas que no han tenido la experiencia a la que se refería Jorge. Por ejemplo, Pablo, en vos, cuando oís hoy lo que es una cadena nacional, ¿a dónde te sentís llevado? Y me llevó al uso en principio que hizo Cristina durante todos sus 2 mandatos, claro, ¿no? O sea, en ese sentido, el uso de Alberto Fernández es más mesurado, pero también apunta a una
a una incapacidad que tuvieron también de poder construir sus propios medios hegemónicos, que fue una intención del kirchnerismo durante todos estos años. Pero evidentemente, bueno, en buena hora también no lo lograron. Claro. Sí, no. Sí, ¿cómo? Yo imagino a Churchill diciendo, ese discurso de esto nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. La gente sabía de lo que le estaba hablando. Qué Claro, tremendo, claro, ¿no? Es claro. cierto. Pero yo ahí quiero diferenciar una cuestión, porque uno podría decir, hoy, con el imperio de las redes sociales, lo que ha pasado es que se ha licuado la información. Pero eso es una cosa. Sí. Es decir, que todo se comunique a través de las redes es una cuestión. La otra es cuando habla el Estado. Cuando habla el Estado, hay cosas que siguen vigentes. Sin duda. Cuando habla el presidente norteamericano, habla el presidente norteamericano. Cuando habla el presidente francés, habla el presidente francés. Bien. Acá en la Argentina, nadie se acuerda que esta semana, insisto, se interrumpió nuestra rutina de escuchas, se interrumpió para que hable el presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación dijo un montón de cuestiones, se peleó con la Corte Suprema, sin ningún fundamento, por supuesto, que además no tiene ninguna consecuencia, lo cual también es grave, porque si tuviera consecuencias institucionales, tiene consecuencias en el sentido de la pérdida, del aumento de la pérdida de credibilidad, pero no consecuencias porque va a cambiar algo de la cuestión jurídica. Entonces me parece que este es un tema, ¿no? Es un tema a discutir, ¿no? La banalización de la palabra. Sí, se va produciendo esa especie, Graciela, de pérdida de consistencia, no solo de las investiduras, sino también de las expectativas sociales en relación a la política. Esto sí que es peligroso, ¿no? Claro que sí, se la pone en juego todo el tiempo. Todo el tiempo se está jugueteando y toqueteando con la política, despreciándola, la buena política, digo yo, lo cual justifica que algunos digan, bueno, a mí, la verdad, me importan 3 pepinos, y pasemos Claro. de Mortadela, que se llamó Claro. después de la crisis del 21, que yo no creo que haya habido más que una feta de salame, y bueno, fue noticia. Pero de ahí puedo creer en personajes como Milei, que Ujú. te prometen un milagro. Claro. Y vos decís, Claro. sí, está bien, no, por ahí él tampoco lo hace, a lo mejor no es tan desigual a los otros, pero ¿qué le voy a hacer? Claro, claro. Yo creo que se Sí, corresponde. el vacío, esa el vacío. Se corresponde Bueno, con- queridos amigos, estamos a 2 minutos de que empiece ¿Por qué?, el programa de Graciela Fernández Meijide con Pablo Marmorato. Si nos pueden adelantar, nos vamos felices sabiendo quiénes van a venir ahora al espacio de la M1110. Ahora les cuenta Pablo. Vamos, Pablo. Vamos, bueno, perfecto. Estamos primero con un gran amigo de todos nosotros, un economista de la heterodoxia, como Luis Rapoport, siempre preocupado por la agenda del Gran. económico. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué agenda se está proponiendo de cara también a las elecciones en ese sentido. Y después, un Muy bien. justo homenaje para otro amigo, vamos a hacer con Rogelio Alanís, que fue días atrás homenajeado y declarado ciudadano ilustre por Santa Fe. Gran escritor, gran periodista, Y una un sen- pensador. y un poeta. pensador. Y Me regala- también... Poeta. Vos sabés que No lo sabía, Sí, pero... me trajo el pero- libro. Acaba de publicar un libro, creo que acaba de publicar, no sé si Saudade se llama. Saudade, olha aí. Así que gran persona, Rogelio. Bueno, espléndidos encuentros entonces en Por qué. Lindos, lindos, sí. Bueno, queridos amigos, los dejamos, son las 14, los dejamos para que empiecen el programa y que lo aprovechen. Luis Un gran Rapoport abrazo a los y Rogelio dos. Alanís hoy en Por Muchas qué. gracias. Chao, Un Graciela. abrazo Chao, grande. Pablo. Chau. Un abrazo. Nos vamos entonces. Chau, Jorge. Chao, abrazos. Chao, Santiago, hasta el domingo que viene. Chao, Chau, Ceci. Ceci.